Simón, buenos días. Ah, bueno, la pensión garantizada universal. Buenos días, Simón. Hola. Sí, pues, aprendamos este concepto. PGU. PGU. Hay que interiorizarlo, es un proyecto de ley, tiene que pasar por el Parlamento, pero fíjate que tiene bastantes luces de que esto va a seguir adelante. ¿De qué se trata este famoso PGU? Básicamente es una pensión garantizada universal que pone, y acá esto es lo interesante, que no te pone como requisito estar pensionado, sino que tan solo el requisito de la edad, es decir, para todas aquellas personas sobre 65 años, pero ojo, sobre 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable de la sociedad. Hay que entrar a analizar ahí la letra chica de este proyecto, porque no es para todos, no es universal, pero sí efectivamente para el 90% de la población más vulnerable, y establece este piso de 185.000 pesos, que me parece a mí que es una cifra que, si se suma a otras ayudas, si es que una persona que, por ejemplo, a los 65 años continúa trabajando, bien sabemos que a esa edad hay muchas personas que están en condiciones, por ejemplo, de seguir trabajando, se van sumando estos dineros y puede establecer un piso básico para no tener algún inconveniente desde el punto de vista de la alimentación, del pago del arriendo, etcétera. Eso fue anunciado el día de ayer, Diana, por el presidente de la República en cadena nacional, y establece, y lo están viendo ustedes ahí en las pantallas, una serie de requisitos que podemos ir estableciendo en el diálogo junto a ustedes. Vamos leyéndolo, Simón, tú lo llevas, pero decir entonces que esta pensión garantizada universal reemplaza la pensión básica solidaria. La mejora y la reemplaza. Exacto. Y el único requisito que me parece eso súper valorable es tener más de 65 años, no importa si la persona sigue o no trabajando. Eso es súper bueno, porque bueno. En el fondo entra en una medida que es bien impopular, que es aumentar la edad de jubilación sin entrar ahí, digamos. O sea, es un estímulo para aquellas personas que quieran seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la puedes recibir sin estar pensionado. Claro. Y esa también es la diferencia con la pensión básica solidaria, ¿no? Esta pensión, digamos, garantizada, claro, es para el 80, hasta el 90% más vulnerable. En la mañana escuchaba yo al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la radio cooperativa, y él decía, todavía estamos en un proceso de ajustar números. Ahora, este gobierno se demora mucho en ajustar los números, porque lo mismo pasó con la ley corta y todavía no tenemos nada. Pero Oye, en fin. es que la ley corta no se aprobó. Esto viene también como a reemplazar la ley corta, ¿no? Sí, porque pues, la ley corta ampliaba como el pilar, pilar básico la solidario. pensión básica solidaria, Y claro. esto reemplaza todo aquello. Ahora, se tiene que aprobar en el Congreso. Yo no sé si hay... A ver, es bien interesante. Ayer el presidente lo anuncia en un discurso en televisión, pero seamos realistas. ¿Tú crees que no se va a aprobar? No lo sé. O sea, me parece que es una etapa legislativamente muy compleja para cualquier gobierno, especialmente para este. Además, estamos a una semana de una segunda vuelta presidencial. Entonces, la buena intención no la voy a poner en duda. ¿Y cómo se financia? Pero la oportunidad me parece compleja y la bajada financiera también es un poquito complicada. Simón, te escuchamos. Mira, pues podemos... detallemos el proyecto. También a lo que decía Gabriel Boric. Sí, porque va en línea a que decía, lo que dice el plan de Gabriel Boric. Recuerden que puso un piso de 250, pero universal. Hay que ver ahí, seguramente, yo coincido con el José. Yo no sé si esto va a ser de un trámite tan expedito. De partida lo van a postergar su discusión ya. Esto tiene que salir en enero. Recordemos que en febrero hay receso legislativo, etcétera. Entonces hay una conformación nueva también del Parlamento. Yo no sé si es tan sencillo, pero ¿qué les parece que vayamos desgranando el choclo, como decían en el campo? A ver, ¿qué es lo que desaparece? ¿Qué es lo que desaparece, Diana? Tú algo decías. Todos los beneficios del pilar solidario desaparecen y se transforma todo en este PGU, ¿no? Esta pensión garantizada universal, que, como lo decíamos, no hay que estar jubilado para poder acceder a él, sino que tan solo tener la edad de corte, que son 65 años. Esto establece que las personas van a llegar a una ayuda a cerca de 2,3 millones de adultos mayores que estaban siendo excluidos y que van a poder sumar a lo que estén recibiendo por otros conceptos. Se ¿cierto? suma, no se complementa. Tienen una pensión de gracia. Claro, acá
se parte con los 185, eso es lo importante. Y tú puedes ir complementando algún otro ingreso desde el punto de vista, por ejemplo, si recibes una pensión de gracia, porque lamentablemente falleció tu cónyuge, etcétera, eso se va sumando, pero se establecen estos 185.000 como base. Insistir en esto, y ojalá que lo puedan revisar, ahí si ponemos después la página de Previsión Social, porque va a ser ese el organismo que lo va a manejar. Mucha atención que no es para toda la población, o sea, yo solo por el hecho de tener 65 años no voy a estar incluido en esto, tiene que ser para el 90% más vulnerable, y en ese sentido es una buena noticia, me parece a mí, seguro, porque mira, ponen una tabla, José, con esto termino, por ejemplo, si tú eres una persona mayor de 65 años y que estás trabajando con el sueldo mínimo, vas a tener la posibilidad de incrementar prácticamente un poquito de, yo diría un 60% lo que es tu ingreso mensual. Por lo tanto, se trata de una buena iniciativa que complementa, que suma y que tiene que pasar, eso sí, por el Parlamento. Sí, le pone más ingredientes a una discusión que, insisto, no alcanza nunca a llegar al fondo. Eso es lo que a mí, en lo personal, en el análisis político, me parece que está bien. Todo suma, pero no llega a la raíz del problema. Y yo creo que este gobierno no va, por más intención y buena intención que tenga el presidente, no lo voy a poner en duda aquello, pero no llega a la génesis de este problema. No llega a la génesis. La fajada financiera que me la preguntabas, Diana, básicamente es vía exenciones tributarias, decía el propio ministro. Eso va a ir en un proyecto aparte que va a ingresar por el Senado con el tema previsional, y por la Cámara de Diputados va a entrar el proyecto relacionado con exenciones. El ingreso va a ser simultáneo. Claro, pero son dos proyectos distintos, lo que es diferente a la ley corta de pensiones. Porque la ley corta de pensiones iba todo en este combo, ¿cierto? Y no había acuerdo en cómo se financiaba la ley corta de pensiones. Aquí, como son dos proyectos diferentes, yo digo, se podría avanzar en este y después avanzar en el financiamiento. Yo creo que aquí tendría que haber un acuerdo transversal. Es que para cualquier cambio, para cualquier cambio en materia de pensiones, hoy día en Chile se necesita un acuerdo transversal, y para cualquier cambio, sin apellido, y te lo explico. Sí. Porque muchos hablaban, anoche estaba Gabriel Boric, estuvo en el Candidato Llegó Tu Hora, un programa de televisión nacional, y ahora vamos a estar conversando en un ratito más con José Antonio Kast. Los programas de gobierno, recauchados, arreglados, modificados, no sé, amarillados, como decían algunos por ahí, realmente no se van a poder concretar si no se generan acuerdos al menos en los 2 primeros años del gobierno, porque la composición de las cámaras, y de acuerdo a los quórum de la Constitución del 80, todas las promesas que realice el candidato tal o cual en cualquier programa de televisión, esto no es una monarquía donde el rey Luis XVI va a firmar algo, no es así. Entonces, nosotros podemos tener, digamos, expectativas respecto a la constituyente, pero no va a haber resultado en relación a la constituyente hasta el 3er año de gobierno, porque viene el final de la redacción de la Constitución y luego se plebiscita. Por lo tanto, el próximo gobierno va a funcionar con este Parlamento tanto el 2022 como el 2023. Cualquier modificación tributaria, de pensiones y cualquier otra, digamos, que sea considerada una reforma profunda, va a requerir 3/5, va a requerir 2/3, que son quórum altísimos que impone la Constitución del 80. Y hoy día solamente el Senado está absolutamente binominalizado, está partido por la mitad. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacer a los candidatos, más allá si van a tener un ministro tal o cual, o a quién van a poner en la cartera de Interior, porque a veces los periodistas nos concentramos en lo pequeño, discúlpenme a mi opinión, no quiero pasar a llevar a un colega, pero sí que si el Partido Comunista levantó una ceja, o la diputada tal cerró la boca, o el señor tal en la YouTube insultó a no sé quién. Más allá de eso, a mí me parece que la gran pregunta que uno tiene que hacerle a los candidatos es cómo usted va a concretar este programa de gobierno con la composición que tienen las cámaras. Porque hoy día ni el programa de Boric ni el programa de Kast tienen garantizadas las mayorías necesarias en las cámaras para poder ser ley, al menos en los 2 primeros años. Después veamos qué pasa, como que el Congreso unicameral o qué sé yo, puede haber una modificación vía constitucional. Pero en los 2 primeros años, cualquier presidente, el que sea, se va a sentar en la moneda con un Congreso que lo tiene forzado a negociar y a atender puentes legislativos. Si no, no hay cómo. No hay cómo, por las mejores intenciones que tenga el señor Boric o las intenciones reformistas del señor Kast, y aunque la tasa de crecimiento se dispare o la deuda pública llegue al suelo,
ningún presidente en los 2 primeros años va a poder hacer cambios profundos sin decirnos a los chilenos cómo va a conversar con la composición de las cámaras. Con una bancada del Partido de la Gente, que nadie sabe cómo se comportan en la Cámara Baja, con una bancada del Partido Republicano, que tienen una mirada, sabemos la óptica que tienen desde la ultraderecha, con un centro absolutamente atomizado, o sea, la DC, el PC, el PPD, Evópoli tienden a atomizarse en ambas cámaras, con 2 senadores del PC llegando, aterrizando en la Cámara Alta por primera vez desde el gobierno de Allende. O sea, no me digan que este Congreso es parecido a lo que tenemos, es completamente distinto. No sé si tú coincides conmigo, Simón. Completamente, completamente, y eso responde a los discursos también de los candidatos, buscando el centro, seduciendo también a los otros actores acá. Esta opción de pasar la famosa retroexcavadora de Quintana nuevamente queda obsoleta. O sea, quien gane no tiene ninguna chance de pasar la retroexcavadora, ninguna. Y eso se suma, que también recordar lo que dijo el vicepresidente de la Constituyente, que acá lo más probable es que se van a respetar los plazos del actual Parlamento y del actual gobierno. O sea, esta posibilidad de borrón y cuenta nueva de 2 años también comienza un poco a desaparecer. Pero bueno, me gustaría, no sé si, José, pudieran poner en pantalla, señor director Juan Pablo, esa tabla que estaba saliendo hace un ratito atrás, porque es súper ejemplificadora con respecto a lo que significa este PGU. Ahí está, mira, se las voy a comentar para que ustedes puedan hacer el detalle. Pero mira, por ejemplo, una persona mayor de 65 años, trabajador con sueldo mínimo, que tiene una pensión base de 0 pesos, es decir, que nunca cotizó o que derechamente sacó toda su plata por los 10%, que tiene un salario de 337.000, un ingreso líquido de 276.000, se le va a sumar el PGU de 185 y va a quedar con un ingreso de 461.000 pesos. Eso, por ejemplo, en una persona que sacó todo su ahorro del 10% o que derechamente nunca ha cotizado, es decir, que tiene 0 pesos, va a partir con este piso de 185. Me parece que es una buena iniciativa desde ese punto de vista, y si uno lo complementa con otros casos, como por ejemplo de una persona que ha cotizado durante harto tiempo, que ha tenido un trabajo estable, que no ha tenido lagunas previsionales, por ejemplo, y que tiene una pensión base de 550.000 pesos, y que no está trabajando, que tiene un salario de 0, va a poder tener la posibilidad de sumar con el PGU, pero si está trabajando y tiene un ingreso líquido también cercano a los 550.000, va a tener una buena pensión desde el punto de vista de no tener que jubilarse necesariamente y mantenerse con el PGU, con este ingreso universal y con el trabajo que normalmente está desempeñando, que es lo que tú decías, José Antonio, que es como este disfraz, entre comillas, no quiero ser despectivo, pero este disfraz de aumentar un poco la edad de jubilación en el sentido de que tú puedas seguir trabajando, manteniendo este PGU que te complementa tu sueldo y que te mantiene tu pensión intacta al momento en que tú te jubiles. Sí, estaba viendo yo el tema del financiamiento y tú dices que se va a mantener la misma bajada del financiamiento de la ley corta, eliminando algunas exenciones tributarias. Podríamos preguntarle eso al ministro, porque ahí es donde está siempre la piedra de tope, cómo financiar, porque el proyecto obviamente es un buen proyecto, que se aumente inmediatamente en 185.000, porque, repito, no es que se complemente estos 185.000, sino que se suman en este monto total a la pensión que ya recibe la persona, esté trabajando o no, digamos, o al sueldo. Pero el tema es cómo se va a financiar. Aquí dice que será de cargo fiscal y se estima que su costo total va a superar los 2 puntos del PIB. Como tú decías, José, será administrado y otorgado y pagado por el Instituto de Previsión Social. A ver, déjame buscar. Simón, yo no sé si tú sabes ese dato, porque ahí es donde siempre está la piedra de tope y ahí es donde finalmente los parlamentarios tienen distintas visiones y ahí es donde los proyectos se entrampan al final en el Congreso. Es que si es con financiamiento fiscal, es decir, es parte del presupuesto. Está incorporado dentro de la glosa del presupuesto. Si dice financiamiento fiscal es porque está dentro de la glosa del presupuesto, por lo tanto no necesitaría de ninguna herramienta o de ningún instrumento para financiar este proyecto. Es parte del presupuesto mismo, por lo tanto estaría asegurado. En el Congreso, y hemos visto que hay otros proyectos de ley que se le pone discusión inmediata y que se discuten inmediatamente, pues debiera pasar lo mismo con este proyecto. A mí me parece que salga este proyecto antes del próximo gobierno, que es lo que yo creo, es la tarea 1 del próximo gobierno, es, como dices tú, José, ir al fondo de la solución y hacer
una reforma profunda al sistema de previsión social. Pero esto me parece que sería un excelente punto de partida. O sea, sí, un piso, es un piso. Yo creo que el tema del Poder Legislativo es gravitante para esto y para cualquier otra reforma. Sí, pero dice Simón que si esto está dentro del presupuesto, ya no necesita un acuerdo en cómo financiar. ¿No? A ver, no nos hagamos los tontos también. O sea, uno puede tener las mejores intenciones y ese es el llamado y nos sumamos todos a aquello, pero la política es política. Y es bien miserable. Y yo no estoy acá desmereciendo ni hablando en contra de gobierno u oposición. Estoy haciendo un ejercicio de pragmatismo. Y el pragmatismo nos dice que el próximo gobierno, sea Kast o sea Boric, va a enfrentar una oposición bien brutal. Sin duda. Tú dices para la reforma profunda. Para la reforma, sí, para esa o para cualquier otra. O para cualquier... Y lo otro es la herencia. Además hay una herencia, o sea, a ver, estamos heredando. La herencia de este gobierno, o sea, darle el voto a Piñera en el fondo. Estamos heredando, primero, un centro absolutamente pulverizado, atomizado. O sea, todas las fuerzas políticas que van de la centroizquierda hasta la centroderecha, hoy día no tienen aceite en el motor. O sea, digámoslo. El centro tiene que reorganizarse, repensarse. O sea, esto ha sido devastador para las fuerzas de centro. Ya estamos de acuerdo con eso. Segundo, cualquiera de los dos que salga, ahí veremos los matices que hace uno y uno, digamos, son miradas y perspectivas, no quiero decir radicales o ultra radicales, pero son de transformaciones profundas y de miradas también que se han alejado históricamente del centro. Hoy día que cada uno esté tratando de maquillarse y de convocar y de salir a buscar votos fuera de su frontera está perfecto. Pero uno no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. O sea que hay una historia de ambos candidatos. Uno desde la ultraderecha y el otro desde los movimientos sociales y el Frente Amplismo, que han tenido un discurso súper duro respecto a lo que cada uno siente que se debe hacer en el país. Ahora, ni un gobierno, porque la gente puede pensar que, bueno, ok, si no se llega a acuerdo, no se llega a acuerdo. Ni un gobierno de instalación se va a arriesgar a tener 2 años de inmovilidad legislativa. Eso es muy peligroso. Porque tú le puedes decir a la opinión pública, no, es que nos está negando la sal y el agua, pero eso la gente no lo entiende. La gente espera cambios. Los que van a votar por Kast esperan cambios en una dirección y los que van a votar por Boric esperan cambios en otra dirección y Chile los necesita. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que esa fuerza legislativa es una garantía que va a empujar a cualquiera de los dos a tener que construir puentes. Por muy duro que sea el señor Kast y muy, no sé, quizás a veces intransigente en algunos temas, o la coalición que acompaña a Gabriel Boric tenga perspectivas súper radicales en algunos asuntos, ninguno de los dos va a poder mostrar credenciales de éxito en los 2 primeros años si no construyen acuerdo. Y eso no significa ser amarillo, Diana, significa ser realista. Totalmente. Pero yo quería, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y eso tiene que ver con la reforma de pensiones profunda que necesita nuestro país y que lo hemos dicho tantas veces acá, es como la demanda principal de la ciudadanía. Claro. Eso sí, para la reforma profunda. Pero yo tal vez quisiera darle esperanza a las personas que nos están mirando, que están a punto de jubilarse, o que ya están jubiladas hace un tiempo, respecto de qué tan realista es que este proyecto que anuncia ayer el presidente salga a la luz ahora pronto. Porque por eso yo te preguntaba, Simón, y lo analizábamos respecto de cómo podría entramparse en el Congreso. En la otra, la ley corta ya se entrampó, esta viene a reemplazar esa ley corta y si está incluida dentro del presupuesto que ya fue aprobado, me parece que no tendría por qué no avanzar en el Congreso. Y eso ya es una buena noticia. Partir de este piso de 185.000 extra que se suma a la pensión o al sueldo me parece que es una excelente noticia y ojalá avance pronto, Simón. Sí, se redistribuyen los recursos del presupuesto, nos comentan por ahí, pero efectivamente acá no hay que dejar de lado la dimensión política de esta situación. ¿Querrá, en medio de una carrera presidencial y de las puertas de un cambio en el Parlamento, este Congreso darle un rédito político a la saliente administración de Sebastián Piñera? Yo lo pongo en duda. Sí, pero como es un tema de fondo, van a decir, lo más probable es que esto lo vamos a ver a partir de marzo. Es una lata, pero es así.
pero en ese sentido la situación es eso. Pero uno esperaría que los cálculos políticos por un momento quedaran a un lado. La gente nuevamente queda de lado. Está bien, yo sé querida Diana, eres no, lo máximo. No quiero ser inocente. Digo que lástima que exista. Porque se trata de algo en lo que todos necesitamos avanzar ahora. Me encanta tu punto, me gustaría participar. Mira, de todo corazón, qué bueno que tengamos esta discusión con Simón y con la Diana en este tono, digamos. Yo estoy de acuerdo contigo, mi querida. O sea, yo creo que cualquier ciudadano decente eso es lo que espera. Pero la política nunca ha sido decente. O que se haga después de las elecciones, que es una semana y media. Mira, que se apruebe después, cuando el presidente ya esté electo. Te voy a recordar una cosa. Para que te acuerdes, porque la gente tiene mala memoria. Una candidata presidencial, en calidad de presidenta del Senado, llegó a darse las manos con el presidente de la República en un encuentro en La Moneda, donde todos los canales nos colgamos y transmitimos y discutimos cuánto tiempo. No, es que sí, ahora sí. Los mínimos comunes. Los mínimos comunes. Mínimos comunes. No sé dónde están los mínimos comunes. Yo hay que mirar el baúl de la democracia cristiana, meterse al cajón o a lo mejor en alguna ventanita al lado de Bloomberg en el computador del presidente, no lo sé. Luego viene la ley corta. Ahora esto. A mí me parece que la intención base está perfecta, Diana. Mira, da lo mismo la intención. Ojalá se apruebe para que la gente mejore su pensión. Pero dime tú, y no es que yo quiera ser el Grinch de la política, pero sí un poquito. Tú tienes razón en lo que estás diciendo. Ya, termina tu argumento. Te hago la pregunta porque estoy en el diálogo contigo. De todo lo que nos han prometido o le han prometido a la gente, ya, hablemos así, de todos estos anuncios, de todas estas intenciones de casi los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se ha sacado en concreto? Si al final del día, y perdonen de nuevo que sea el Grinch de la política, al final del día, en términos de pensiones, hace 4 años en este mismo estudio, con otro panel, discutíamos el tema de las pensiones, del no más AFP, una marcha que fue un día domingo, todavía me acuerdo, era un día lunes. Hoy día el sistema es exactamente el mismo. Eso pasó 4 años. El ministro Cerda decía en la mañana, es que tuvimos toda la intención, pero no pudimos, yo no me quiero meter en política. Bueno, hay que hacer lo posible y lo imposible, porque hoy día vemos que el tema de las pensiones no es un anecdotario de la agenda, es lo más importante. Entonces no hicieron lo suficiente, y estoy hablando en términos de gobierno y oposición. No hicieron lo suficiente porque siempre está la cocina maldita de Saldívar. A ver, lo que te quiero decir es que si yo estoy de acuerdo contigo, si yo no soy inocente y yo creo que aquí hay mucho cálculo político, lo vimos con los retiros de los 10%, lo dijo la diputada Giles aquí, que una vez que ya pasaron las elecciones, bueno, a la gente, a los parlamentarios ya no les importó, porque lo hacían por razones y cálculos políticos. Yo no soy inocente, yo entiendo que eso exista. A lo que voy es que, ok, faltan 2 semanas para las elecciones, que se apruebe después. Tener una semana y media. Que se apruebe después para no darle el favor electoral de un lado al otro. Claro, no darle una mirada electoral. Pero todavía queda todo el mes de enero, el receso legislativo del mes de febrero. Ya, bueno, oye, se han aprobado leyes en 15 minutos, ¿por qué esta no se puede aprobar el día lunes 10 y 20? ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 19? El domingo. ¿El 19? Ok, el lunes 20. El lunes 20 con el presidente ya electo, con todas las cartas sobre la mesa, que se apruebe porque esto es un primer piso importante para la gente. Sí, pues. Que probablemente ayer escuchó al presidente y bueno, es algo de alivio, sigue siendo muy poquito, las pensiones siguen siendo miserables, estoy de acuerdo contigo, se tiene que avanzar en un proyecto robusto en ese sentido, pero este es un súper buen primer paso. Entonces, mi llamado a los queridos parlamentarios, que lo aprueben el 20 cuando el presidente ya esté electo. El presidente debería llamar al presidente electo. Por ejemplo, si el presidente tiene la intención de efectivamente hacer un cambio sustancial y dejar algo bueno, debería llamar al presidente electo, y me imagino que lo va a hacer, reunirse con él en La Moneda y entregarle parte de lo que el gobierno considera un legado legislativo. Sí. Porque hoy día, es imposible, es inevitable, se lo preguntaba en la mañana la Verónica Franco a Rodrigo Cerda. Es inevitable que a 10 días de la segunda vuelta electoral, con este nivel de crispación política, uno no haga una lectura en código electoral. ¿Pero qué espera el gobierno? Que somos pelotudos. Los adultos mayores han esperado tanto que podrán esperar 11 días. Pero político, pero no más. O sea, a lo que voy,
Ya, perdón. ¿Me entiendes que es muy difícil no hacer una lectura electoral mediante la elección? Es una lectura electoral. Bueno, 11 días. El lunes 20, Simón. Oye, ¿qué va a ser clave? Clave. Que si a usted le gusta la noticia, está preocupado de la acontecer, escucho hoy día la reacción de los parlamentarios, de los comandos, y ahí vamos a tener una línea de lo que va a pasar. Seguramente van a salir algunos diciendo que esto es insuficiente, que esto es una medida parche, ¿cierto? De que no da. Y si empezamos a escuchar ese tenor de declaraciones, va a pasar lo que José Antonio está planteando, que lo hemos conversado acá, que esto se va a dilatar, que se va a postergar, que va a decir que es mejor empezar con un nuevo gobierno y un parlamento nuevo para hacer algo más definitivo, ¿cierto? Yo creo que por ahí va a ir la situación. Pero efectivamente acá hay una deuda no de este gobierno, ¿eh? Hay que ser súper concreto en esa situación. Yo recuerdo, estaba ocurriendo Bachelet 2. Se hizo un gran acuerdo por la reforma. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una comisión, la Comisión Bravo, que estuvo ahí trabajando con destacadísimos profesionales del país? Se creó una idea y de eso no ha pasado absolutamente nada. O sea, ya el diagnóstico está más que claro hace por lo menos una década atrás y la situación de cambio también está establecida. Y recuerden que una de las conclusiones de la Comisión Bravo decía que para poder fortalecer esta mesa de tres patas, tiene que estar el ahorro individual, tiene que estar el ahorro de la empresa y, por supuesto, el aporte del Estado. Y una de las conclusiones de la Comisión Bravo, y por qué quiero hacer hincapié en aquello, decía que es inevitable que la edad de jubilación se aumente en los hombres a los 70 y en las mujeres a los 65. Eso lo dijeron como una de las conclusiones. Y en ese momento es cuando el tema político se puso sobre la palestra. ¿A qué político le conviene hacer un anuncio como ese? A ninguno. Y por eso es que el tema de las pensiones se ha retrasado, porque la conclusión es evidente. Se tiene que aumentar la edad de jubilación. Y en ese sentido es cuando ningún político ha querido casarse con esa situación. Claro, nadie quiere asumir ese costo porque efectivamente las medidas que han tendido a aumentar la edad de jubilación en todos los países han generado una resistencia enorme. Yo recuerdo a Francia, al presidente Sarkozy, luego vino el presidente François Hollande y Macron han tenido el mismo problema. Solo estoy citando un ejemplo de un sistema, además, el sistema francés, que funciona todo lo contrario de nosotros, ¿no? Que nosotros hablamos de pensiones digamos, de hambre, y ellos tienen pensiones de 800 euros hacia arriba, 1.000 euros, estoy hablando de ¿cuánto? 300.000 pesos. 1.000 euros son 800. Y que llegan hasta los 3 millones de pesos en caso de funcionarios públicos, maquinistas, en fin. Lo que quería hacer el presidente Macron era justamente terminar con los 48 regímenes de jubilación que existen en Francia. Y nosotros lo que queremos es todo lo contrario, abrir distintas posibilidades para mujeres, para trabajadores, Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que nadie le quiere efectivamente dar el crédito al gobierno respecto a una reforma previsional profunda. Y ahora uno se pregunta, anoche volvía a insistir Gabriel Boric en el programa de Televisión Nacional que las AFP en su programa de gobierno van a desaparecer. Lo han dicho también parte importante de su equipo de trabajo. Y el punto es el siguiente. Y bueno, incorporamos a Ana Catherine Clark, que es presidenta de los asesores previsionales, ¿no? Nadie hoy día en el Congreso va a aprobar un fondo común como lo dibuja la candidatura de Apruebo Dignidad. O sea, tú dices en el próximo gobierno. No tiene ni una base legislativa. A lo mejor es una mirada legítima, una propuesta interesante, pero obviamente que cualquier propuesta que mande el candidato Boric, si es electo presidente, se le van a introducir indicaciones que van a atender al modelo tripartito. O sea, no hay quórum hoy día para un fondo común. Entonces, ¿cómo el candidato Boric y el candidato Kast también, en todo lo que quiere hacer o todas las ideas que tiene, van a generar esos puentes legislativos con, insisto, no estamos hablando de la DC, el PC, el PPD, la bancada de Bópoli o de RN. Hoy día estamos hablando de actores que son tremendamente nuevos y impredecibles muchas veces a la hora de legislar. Partido de la Gente, Partido Republicano y en fin. Sí, tenemos a Ana Catherine para hablar de este tema, presidenta de los asesores previsionales. Ana, lo primero, ¿qué te parece este proyecto que anuncia ayer el presidente? Sí, buenos días. Bueno, un proyecto tremendamente anhelado, esperado, parte de lo que de la reforma, digamos, que se estaba esperando
y que gracias, o sea, que muy bienvenido de que finalmente aparezca algo como la pensión garantizada universal. El tema es conocer cuáles son sus detalles y cómo irá a salir, si es que sale como proyecto, digamos, si es que se firma, qué es lo que pasa, porque justamente lo que se estaba hablando recién, nadie quiere atribuírselo a este gobierno. Entonces hay que ver en el fondo aquí lo que hay que priorizar son los pensionados y llevan demasiado tiempo esperando. Por lo tanto, aquí no importa quién haya llevado este proyecto, aquí lo que hay que esperar. Aquí lo que hay que hacer es que por favor se entienda que los pensionados y las personas mayores de 65 años no pueden seguir esperando. Hagamos un ejercicio también de pragmatismo. O sea, si está muy bonito el proyecto, y como dice la Diana, yo coincido con ella y a lo mejor va en la misma línea de lo que tú dices, un proyecto que da un piso para una reforma más profunda, que ayuda al 80%, 90% más vulnerable, que sube además la pensión, la suma a otras ayudas del Estado, entiendo, y lo sube la línea de la pobreza a los 167.000 pesos. Pero hoy día, enviar un proyecto a 3 meses que se acabe este gobierno, a 10 días de la segunda vuelta, con 2 propuestas, además, tan disímiles en materia de pensiones, aquí no hay... Pero a ver, aquí no ha habido en los últimos 3 años un mínimo de acuerdo. O sea, ni siquiera hay un principio de acuerdo en materia de pensiones, hablando de la reforma estructural. Profunda, claro. Pero aquí, acá debería haber acuerdo. Pero si venimos de la ley... ¿Qué pasó con la ley corta? Lo que yo estoy diciendo... No, porque la ley corta había una diferencia en términos del financiamiento. Lo que pasa es que aquí el financiamiento... Que eliminaba algunas exenciones tributarias y ahí no se pusieron de acuerdo. Yo supongo que en esta, que no hay que ponerse de acuerdo en aquello, debiera ser más fácil. Pero igual, pues se manda un proyecto por separado que entra por el Senado. Tú no puedes aprobar una cosa sin la otra. Pero con respecto a la pensión garantizada universal, hay un acuerdo general con respecto a que sí, esto es algo que todo el mundo está esperando. Por lo tanto, yo tengo esperanza por lo menos de que esto sí va a salir. Esto no debiera tener efectos electorales, ni debiera, en el fondo, porque esto no va a salir de aquí a 10 días, ni es un anuncio esperado, pero casi transversal. O sea, si sale, se va a entender de que es por una unión de la oposición junto con el gobierno. Por lo tanto, ojalá que no se mire de esa forma, sino que se vea realmente como una ayuda hacia los pensionados que llevan demasiado tiempo esperando. Pero por supuesto, pero de todas maneras, lo que pasa es que el gobierno manda un proyecto cada, digamos, día por medio. O sea, ya nos olvidamos de la ley corta de pensiones, que también fue anunciada con el mismo tono, hicimos el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, cómo se va a financiar las exenciones tributarias, el mercado de capitales, no se deja de devolver el IVA a los servicios profesionales. Hacemos toda esa lógica, el país se prepara eventualmente para un avance en esa materia y ahora le ponen otro proyecto encima. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuánta claridad hay en el mundo político respecto de lo que se quiere hacer con las pensiones? Porque más encima tenemos 2 proyectos de gobierno que ofrecen 2 vías completamente distintas. Una es el norte con Gabriel Boric y otra es el sur, o al revés, para que no crean que estoy favoreciendo a uno o al otro. Pero son 2 modelos completamente distintos. Entonces la pregunta de fondo que uno se hace, ojalá se avance aquí, porque como dices tú, Ann, aquí hay mucha gente esperando que necesita mucho este dinero. Pero el punto es, para la reforma profunda, ¿se parta por esto o se parta por otra cosa? ¿Qué nivel o qué intención de acuerdo genuino existe si en 3 años no han sido capaces de llegar a un mínimo común en materia de pensiones? Ni siquiera un mínimo común. A ver, me complicas un poco. Nosotros somos una asociación apolítica, entonces estar comentando con respecto a los temas, a los proyectos que se han estado enviando es complicado, pero efectivamente sí, yo puedo hablar de las esperanzas que tenemos y ojalá y de la mirada que ojalá se priorice con respecto a los pensionados. Eso es lo que la visión que tenemos como asociación, que prime el país, aunque suene políticamente suene como una frase política, sí, digamos, pero que prime la visión país. No, mira,
Yo igual que tú tengo esperanza que este proyecto está bien, sacando el cálculo político y haciéndolo después de las elecciones. Yo creo que es muy difícil que algún parlamentario se niegue a esto, es lo que esperamos todos. Independiente, lo que tú dices es verdad, ya, pero va a quedar este gobierno como que lo hizo. ¿Qué importa? Bueno, pero a ellos les importa. Si a la gente... Sí, pero el 100% de las personas que nos está viendo hoy día, que está pensionada y que le cuesta llegar a fin de mes, le da lo mismo que se haya aprobado en este gobierno. Hablan a los políticos de la Cámara 2. O en el anterior. Le estoy hablando a los políticos. El lunes 20 esperamos que todos aprueben este proyecto. Ayer Gabriel Boric insiste en Televisión Nacional en su modelo, ¿no?, del Fondo Común, que implica necesariamente el término de las AFPs como las conocemos. Me imagino que quedarán como ahorro voluntario, en fin. También habló ante una pregunta respecto de los servicios profesionales de los doctores. La Carla Zunino, que le mando un saludo, dice en un momento, bueno, porque Gabriel Boric dice, respecto al tema de la salud, un 50% de los médicos hoy día no atiende por Fondo Nacional de Salud, sino que lo hace a través de servicios privados, ¿no? Entre ellos las ISAPRE o clínicas. Entonces la Carla Zunino le pregunta cómo va usted a obligar a ese grupo de profesionales que se sumen a un Fondo Nacional Universal de Salud. Y él dice, bueno, la verdad es que de alguna manera se van a acabar las ISAPRE. Eso es lo que dice más o menos, ¿no? Respecto de las AFP, ustedes entiendo que son un gremio apolítico, pero me imagino que cuando viene un candidato y dice que se terminan las AFP tal como las hemos conocido, tendrán alguna posición, ¿o no? Sí, claro. A ver, cuando hablas, tú diste en el clavo, ¿ah? Dijiste, se acaban las AFP. Las AFP no se van a acabar probablemente van a dejar de administrar la parte de la cotización obligatoria, pero las AFP es un mito que se van a acabar porque van a seguir administrando toda la parte voluntaria. Por lo tanto, esto de que dicen se acaban las AFP no va a suceder. No es real. Las AFP van a seguir, esto es una promesa que no la van a poder cumplir porque toda la parte voluntaria se va a seguir administrando por las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, no se van a acabar. Lo que sí están hablando es que ya las AFP no van a seguir administrando los fondos de la cotización obligatoria. Eso es algo diferente. Bueno, pero es que ahí se marca un matiz importante y diferente, porque si yo, individuo, elijo poner mi plata a la AFP, es distinto a que el Estado me obligue que tengo que poner mi cotización obligatoria, valga la redundancia, en un sistema en el que yo no creo. Me parece que si siguen existiendo, pero es voluntario, no habría ningún problema. Yo creo que se acaba la polémica respecto de la trascendencia de las administradoras de fondos de pensiones, porque no solamente yo le entrego, Catherine, y ahí también es una discusión un poquito más de corte moral, ¿no? Yo hoy día le entrego mi plata obligatoriamente, es un ahorro forzoso, en todas partes el ahorro es forzoso. El matiz en Chile es que la manera de ahorrar es la obligatoria. No puedo elegir la forma como quiero ahorrar. El acto en sí es necesario en todas partes del mundo. El punto es que en Chile yo no tengo posibilidades de diseñar mi plan de ahorro. Tengo que ahorrar como quieren que ahorre, ¿ok? Eso me parece. ¿Y dónde quiere que ahorre? Pero es que ahí está el punto. Ni siquiera... Claro, ¿y dónde? Porque... yo no quiero que mi plata, por ejemplo, esté en una empresa tal o cual, o financie tal o cual proyecto, o compre deuda pública, o compre deuda privada. Quiero que mi ahorro vaya y financie una empresa B, por ejemplo. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Polar. Las AFP tenían inversiones en la Polar, una empresa que sus ejecutivos terminaron siendo perseguidos por estafa. Entonces, en ese sentido... el portfolio es muy importante también. O sea, que los chilenos no solamente sean dueños de sus ahorros, sino que también escojan la manera cómo quieren ahorrar. No sé, Catherine, si tú tienes una mirada ahí. Sí, claro. Siempre las opciones son buenas. Y eso podría ser una vía, ¿ya? Y de cierta forma eso se propuso. Pero en este minuto no está eso dentro de las opciones. No hay una opción en que alguno de los candidatos, entiendo yo, esté proponiendo que exista una opción como esta. Antes, entre los otros candidatos, sí existía la posibilidad de que se eligiera dónde se iba a cotizar. Pero me parece que ahora, dentro de las dos opciones que existen, no está esa opción. Siempre está la posibilidad de evolucionar
y Mejorar. de mejorar o de entregar esa opción. Pero para eso se necesita la discusión y la conversación que esperemos que dentro del próximo gobierno se dé mejor de lo que se ha dado estos últimos años. Mira, vamos a incluir al diputado Vlado Mirosevic en esta conversación, pero no quiero dejar de preguntarte lo que estamos leyendo ahora en pantalla, una entrevista que tú diste hace un tiempo en que afirmaste, fue en octubre de este año, el Estado debiera devolver a las personas el dinero de los retiros. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya. Bueno, ahí hay dos preguntas. Uno es el por qué, es porque cuando tú... A ver, cuando la gente le pasó la plata y efectuó los retiros, lo que hizo fue enfrentar una crisis que era del Estado, una crisis económica que era del Estado. El Estado nos mandó a todos a trabajar o a no trabajar, digamos, nos mandó a la casa, ¿ya? Y justamente el Estado está para enfrentar estas crisis que son grandiosas, que nosotros como personas no podemos enfrentar personalmente. Por lo tanto, cuando las personas tuvieron que sacar las platas porque había que enfrentar esto, no había sueldos, no había de dónde sacar, lo que estábamos haciendo era que estábamos prestándole la plata al Estado. Por lo tanto, el Estado debiera devolver esa plata en forma de bono de reconocimiento. ¿La plata de todos los retiros y a todas las personas sin distinción? Eso es algo a discutir. Eso es algo a discutir. Sé que hay forma, siempre se puede, porque ahí habría que ver el método más eficiente de entregarlo. El monto es sideral, o sea... El monto es sideral, sí, el monto es sideral y estoy de acuerdo. Yo estoy hablando conceptualmente cómo debiera haberse hecho. Pero nuevamente, ahí podemos hablar de que no necesariamente se le debe devolver a todo el mundo. Porque también uno podría decir, sí, pero no todo el mundo, mucha gente volvió y siguió trabajando, no perdió su trabajo, pero sí hay mucha gente que sí. Ahora, los matices son complejos, porque tal vez esa persona que retiró, que siempre tuvo trabajo, hizo el retiro para apoyar a algún familiar. Entonces ahí súper delicado como hacer esa distinción que tú mencionas. Mira, así es. Sumemos al diputado Mirosevic, que ya está ahí en pantalla. Lo saludamos, diputado. Vlado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Respecto de la discusión en materia de pensiones, a propósito del proyecto que ayer anuncia el presidente, que nuevamente es solo un proyecto, tiene que pasar por la aprobación del Congreso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted está disponible para votarlo a favor? Sí, Diana, bueno, escuchamos ayer el anuncio del presidente, hay que conocer el proyecto, ¿no? Recordemos, hay muchas veces que hay anuncios que son bonitos, pero después hay que ver la letra chica del proyecto. Ahora, en primera instancia, yo estoy disponible para votarlo a favor, porque no es en el entendido que no es una reforma estructural, o sea, yo creo que el gobierno actual no tiene la legitimidad para hacer una reforma muy de fondo respecto a la AFP. Eso tiene que esperarse al nuevo gobierno, ¿no es cierto? Pero esto es una reforma que significa un aumento inmediato para muchísima gente, por lo tanto, y que no entorpece una reforma más estructural que se pueda hacer desde el próximo gobierno. Así que yo estaría dispuesto, en primera instancia estaría dispuesto. ¿Usted estaría dispuesto en primera instancia? Ya, le vamos a cobrar la palabra después porque está bien, todo puede tener un cálculo político, pero sacando eso de lado, yo creo que si el proyecto es así como lo estamos viendo, es un excelente proyecto que va a beneficiar a mucha gente de manera inmediata. Diputado, yendo al tema de fondo, porque usted dice, bueno, este es un buen proyecto, pero no entorpece digamos, una reforma estructural. Incluso la Diana hace una interpretación que yo creo es la correcta, que dice viabiliza, o sea, es el primer paso para. En ese sentido, ¿cómo van a hacer ustedes en un eventual gobierno de Gabriel Boric, si es que gana, para hacer la bajada legislativa de lo que su promesa en materia de pensiones significa? Porque usted sabe que hoy día, tal y como están compuestas las cámaras a partir del 11 de marzo, no tienen ni una posibilidad de sacar adelante el fondo común tal y como está en el programa de gobierno del candidato Boric. Ni una opción. Entonces,
cómo ustedes prometen algo que al menos en los 2-3 primeros años de gobierno, tal y como está, no van a conseguir apoyo. O sea, a no ser que tengan conversaciones ya con el Partido de la Gente, o aquí tenemos una bancada del Partido de la Gente que no es menor, una bancada del Partido Republicano que no es menor, un Senado además que ha quedado curiosamente súper binominalizado. O sea, pese al cambio de la ley electoral, que debería habernos entregado un parlamento mucho más proporcional, al menos en la Cámara Alta, se volvió a binominalizar naturalmente. Entonces, con esa composición, con ese diseño legislativo, ¿cómo el candidato Boric va a poder cumplir la promesa de un fondo común? Sí, efectivamente hay un empate en las cámaras, pero también es cierto que hay un consenso bastante general que este sistema requiere de un cambio estructural, hay que hacer cirugía mayor. Es probable que con los republicanos, es verdad, tú lo mencionas, es probable que con ellos no tengamos mayor acuerdo porque ellos van a estar por defender el modelo tal cual está. De hecho, lo hemos visto en los últimos días prendiéndole vela a José Piñera, ¿no es cierto?, el creador de este, comillas, Mercedes-Benz que él mismo mencionaba, ¿no? Entonces, probablemente con republicanos va a ser difícil. Ahora, soy harto más optimista respecto del resto. Del Partido de la Gente, respecto de la actual oposición, diría que vamos probablemente a tener un consenso porque estamos hablando de cuestiones en las cuales podríamos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, que el administrador de los fondos sea un organismo, no las AFP entonces, sino que un organismo autónomo del gobierno de turno, por ejemplo, como el Banco Central. Nosotros se ha puesto ese modelo como ejemplo, que ningún gobierno pueda echarle mano a los fondos, nadie lo quiere hacer. Gabriel Boric eso ya lo ha confirmado, lo ha reconfirmado, lo ha dicho miles de veces, no se va a tocar la plata de los fondos de los cotizantes. Pero para que eso sea así, tiene que ser un organismo autónomo, plenamente autónomo. Y que en su directorio estén los mejores. Y ahí da lo mismo el color político. Y ojalá que no tenga un color político, que sean los mejores economistas. El tema del organismo público fue el gran pero de la reforma de Piñera. Entonces usted me dice, no, nosotros vamos a poder llegar a acuerdos. Sí, probablemente van a conquistar algunos votos de Bópoli, quizá. Bueno, evidentemente me imagino que usted suma linealmente a la DC, al PPD, al PS. Pero los quórums de la Constitución del 80 en materia previsional son muy altos. O sea, estamos hablando, no sé, de 3/5, 2/3, en fin. O sea, hoy día no tienen ustedes ningún pronóstico de, aunque hayan pirquineo de votos, digamos, de llegar, por ejemplo, a un organismo público que administre el 100% del ahorro, que tenga el modelo del Banco Central, que se llame Fondo Común, que nos vamos a reparto. Eso hoy día, legislativamente, es imposible. Hoy día, con el Congreso del 11 de marzo hasta que... Ojo con algo. A ver. La modificación del decreto 3500, que es el que da origen, ¿no es cierto?, a las AFP en la dictadura, no requiere de un quórum muy elevado. Lo que requiere de un quórum muy elevado, y esto depende entonces de la Convención Constitucional, es establecer el enunciado en la Constitución. Exacto. Por lo tanto, si la Convención establece, por ejemplo, las reglas generales, que va a haber un organismo público, autónomo, compuesto por estos miembros, si es que entonces la Convención fija las reglas del juego, el Congreso sí puede establecer una ley que modifique el 3500 con quórum que no son tan elevados. Entonces yo creo que no es tan imposible, José Antonio. Yo en esto estoy optimista. Me refiero a que cualquier modificación en la técnica legislativa derivada de una decisión de la constituyente va a materializarse en ley el 2023. Después del plebiscito de salida, digamos. Siendo bien optimista. Sí, yo creo que no, esto es cierto, esto hay que decírselo a la gente que nos está escuchando. Aquí la reforma constitucional es clave, porque la Constitución actual ha sido una especie de tapón, ¿no es cierto? O sea, ha frenado muchas de estas reformas en los 30 años de democracia que llevamos. Entonces, claro, necesitamos que la Convención haga su trabajo, nos ofrezca una nueva Constitución, que esa Constitución sea habilitante, por decirlo así. Sí. Y entonces, claro, el Congreso, ya pensando no en el 2022, sino que en el 2023, el año siguiente, pueda establecer esta reforma más estructural que baje la Constitución. Diputado, mire, es posible, para incluir en la conversación y también aprovechar de despedir a la asesora previsional que tenemos, a la presidenta de la asociación,
está Ann Catherine con nosotros. Quería preguntarle, Ann, para cerrar la conversación con usted y agradecerle, por supuesto, que haya estado con nosotros, ¿qué opina de la propuesta previsional del gobierno, eventual gobierno de Gabriel Boric? Tenemos hablado aquí, podrían intercambiar opiniones. Uy, a ver, es una propuesta, bueno, que... Está complicada, parece. Sí, estoy complicada porque me meto en política. Sí, entonces, pero mire, pero es que estamos hablando de un eventual presidente, entonces sí, también le entiendo. podemos preguntar sobre el plan de José Antonio Kast, pero lo bueno y lo que no encuentra tan bueno de un plan de gobierno, me parece. O de uno y otro, digamos. No existe un plan perfecto, creo que el plan no es perfecto, creo que requiere de bastante discusión, creo que de salir señor Boric, nos encantaría poder conversar con él y poder plantearle dónde están realmente los puntos donde debiera fijarse un poquito más los detalles, digamos, de cuáles son los problemas reales que tiene la gente y poder tratar de perfeccionar un poquito más ese ya, proyecto. A ver, pero Ann, para ir cerrando, yo me imagino que ustedes no son partidarios del reparto, hablemos claramente, digamos. Bueno. Es que para que clarificar la entrevista, porque yo entiendo que tú no te quieres meter en política, pero la gente está en su casa escuchando radialmente el programa, entonces puede que no, para que quede bastante claro. A ti, ustedes como asesores previsionales no son partidarios de un modelo de reparto, punto. Ahí cada uno saque su conclusión. No, un modelo de reparto en general se ha comprobado, o sea, no en general, se ha comprobado que el modelo de reparto no es el que debiera existir. Pero podría existir una mezcla. Un sistema mixto. Una cosa mixta, porque el reparto, una cosa es el reparto, otra cosa es el solidario, otra cosa es puede ser una cosa colectiva, puede ser, hay distintas formas. Lo importante es que no sea con la plata que entre se le paga a los pensionados. Podría ser un sistema mixto, dices tú, que tenga un componente solidario, pero también un componente... Que no necesariamente es un sistema de reparto. Okay. Ann, te queremos agradecer por tu tiempo.